Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal El Profe Juan. El día de hoy analizaremos un nuevo tema que lleva por nombre reglas de prioridad. Este tema también se analiza dentro de las ingenierías en una materia que lleva por nombre gestión de la producción. Este tema es bastante interesante ya que dentro de las empresas tiene bastantes aplicaciones. Prácticamente las reglas de prioridad se aplican sobre todo en instalaciones que están orientadas al proceso, tales como son clínicas, imprentas y talleres intermitentes de manufactura. Las reglas de prioridad ayudan a determinar la secuencia de trabajos en las instalaciones en las empresas que utilizan la parte de orientación al proceso. Así que si te interesa saber acerca de este tema, te invito a que te quedes en este video y también tomes todo aquello necesario para generar tus apuntes, tal como lo es tu lápiz, tu libreta, una calculadora, porque va a ser necesaria para poder realizar las operaciones dentro de este tema. Así que quédate en este video y comenzamos. Antes de comenzar con la parte numérica, es importante, como lo he mencionado en anteriores videos, repasar un poco de teoría, ya que esta nos hará comprender aún más las formas en las que funcionan estos temas que nosotros estamos analizando en estos videos. Primeramente, al inicio del video hablamos que las reglas de prioridad son aplicables a instalaciones o empresas que están orientadas a los procesos. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. Las instalaciones orientadas al proceso, que también son llamadas instalaciones intermitentes o para trabajos de taller, son comunes en las organizaciones manufactureras de alta variedad y bajo volumen y también en los servicios. Estas instalaciones generan productos o servicios bajo pedido e incluyen todo, desde talleres de reparación de automóviles y hospitales hasta salones de belleza. Los artículos producidos en este tipo de empresas en sí difieren de manera considerable, al igual que los talentos, los materiales y equipos necesarios para hacerlos. La programación utilizada en este tipo de empresas requiere que la secuencia de trabajo prácticamente determine el tiempo necesario para cada artículo y también la capacidad y la disponibilidad de cada centro de trabajo sean completamente conocidos, ya que son datos que son necesarios para poder establecer los cálculos. La variedad de los productos y los requerimientos únicos implican que la programación suele o sea compleja. Prácticamente la programación proporciona una base para asignar tareas a los centros de trabajo, es decir, cargar. ¿Y qué es cargar? Cargar es una técnica que sirve para controlar la capacidad y destacar la sobrecarga o el déficit de carga. Y la secuenciación, también conocida como despacho, es decir, la forma en que vamos a tener que atender los trabajos, especifica el orden en que deben realizarse los trabajos en cada centro. Es como si nosotros pusiéramos un ejemplo. Suponga que se asignen 10 pacientes en una clínica para recibir tratamiento médico. ¿En qué orden deben de atenderse? Prácticamente esta pregunta pues podemos tal vez determinarla por intuición, pero en muchas ocasiones pues los hospitales o las clínicas no funcionan de esa manera. La pregunta sería, ¿el primer paciente que se atiende debe ser el que llega primero o el que necesita urgencia médica? Es aquí donde entra la importancia, donde se denota la importancia de estos temas como lo son las reglas de prioridad, que prácticamente es un método de secuencia que nos ayuda a proporcionar este tipo de información de forma detallada para enviar trabajos a los centros de trabajo acorde a ciertas características de importancia dentro de la organización. Y es que las reglas de prioridad proporcionan lineamientos para determinar la secuencia en que se deben realizar los trabajos, como ya lo hemos mencionado. Las reglas se aplican especialmente en instalaciones orientadas al proceso. A continuación se examinan algunas reglas de prioridad más populares. A partir de lo que acabamos de mencionar, vamos a examinar algunas reglas de prioridad más populares, las cuales intentan minimizar principalmente el tiempo de terminación, el número de trabajos en el sistema y por ende también el retraso de los trabajos. Analicemos estas reglas. La primera lleva por nombre PEPS, que significa primero en entrar, primero en servir. En palabras más claras, esta regla de prioridad
funciona de la siguiente manera. El primer trabajo en llegar al centro de trabajo es el que se debe de procesar primeramente. La segunda regla de prioridad es TPC, que significa tiempo de procesamiento más corto. El funcionamiento de esta regla es que los trabajos que duren menos tiempo son los que se deben de atender y terminar primeramente. Posteriormente sigue la FEP o la fecha de entrega más próxima. El trabajo que tiene fecha de entrega más próxima, como bien lo menciona su nombre, es el que se debe seleccionar primero para ser procesado. Y por último es la regla TPL, que lleva por nombre tiempo de procesamiento más largo. Esta regla nos menciona que los trabajos que duren mayor tiempo en ser procesados y sean más grandes, suelen ser los más importantes y por ende deben de ser seleccionados primero para llevar a cabo los trabajos. Estas 4 reglas nosotros las vamos a analizar a continuación para poder realizar un ejercicio aplicado acorde a las reglas de prioridad. El ejemplo a analizar es el siguiente. 5 trabajos de arquitectura esperan para ser asignados a un bufete de arquitectos. En la tabla siguiente se proporcionan sus tiempos de trabajo, es decir, de procesamiento, y también las fechas de entrega. La empresa quiere determinar la secuencia de procesamiento de acuerdo con las reglas 1 PEPS, 2 TPS, 3 FEP y 4 TPL. Los trabajos se designaron con una letra de acuerdo a su orden de llegada. Analicemos la tabla. Aquí están los 5 trabajos. El trabajo A tarda en ser procesado 6 días y debe ser entregado el día 8. Posteriormente, el trabajo B tarda 2 días en ser procesado y debe entregarse el día 6. Después, el trabajo C tarda en procesarse 8 días y debe ser entregado el día 18. Posteriormente, el trabajo D tarda 3 días en ser procesado y se debe entregar el día 15. Y por último, el trabajo E tarda 9 días en ser procesado y debe ser entregado el día 23. Este es el ejemplo que vamos a resolver a partir de las 4 reglas de prioridad antes mencionada. También a partir de la resolución vamos a seleccionar cuál de los 4 métodos sería el más conveniente para la organización y por qué. Pero también para poder analizar lo que es este problema vamos a tener que apoyarnos de estas 4 fórmulas, de estos 4 indicadores de reglas de prioridad que nos van a servir para tomar la decisión. El primero que vamos a calcular es el tiempo de terminación promedio. Para calcularlo vamos a tener que dividir la suma del tiempo de flujo total entre el número de trabajos. Posteriormente vamos a calcular algo que lleva por nombre medida de utilización, que se obtiene dividiendo el tiempo total del trabajo, es decir, del procesamiento, entre el número de trabajos. Después, el número promedio de trabajos en el sistema se calcula. Para poder hacer el análisis de forma correcta, nosotros vamos a echar mano de estas 4 fórmulas que aparecen en la pantalla. Los 4 son indicadores que nos ayudan a decidir cuál es la regla de prioridad que se debe de utilizar. Analicemos las fórmulas. Primero, vamos a calcular algo que lleva por nombre tiempo de terminación promedio, que se obtiene dividiendo la suma del tiempo de flujo total entre el número de trabajos. Posteriormente, calculamos la medida de utilización, la cual se obtiene dividiendo el tiempo total del trabajo, es decir, del procesamiento, entre la suma del tiempo de flujo total. Posteriormente calculamos el número promedio de trabajos en el sistema, que se obtiene dividiendo la suma del tiempo de flujo total entre el tiempo total de trabajo, es decir, del procesamiento. Y por último calcularemos algo que lleva por nombre retraso promedio del trabajo, que se obtiene dividiendo los días de retraso total entre el número de trabajos. Estas 4 fórmulas son de completa importancia para ello. Una vez que son calculadas, vamos a comprender el por qué obtenerlas y también nos va a ayudar a determinar, como bien lo dijimos, cuál de las 4 reglas de prioridad será seleccionada para llevar a cabo los trabajos y su secuencia. Para comenzar a resolver este ejercicio y realizar todos los cálculos, vamos a apoyarnos del software Excel, el cual nos permitirá realizar todo esto que había mencionado de forma más rápida. Como podemos observar, nosotros ya pasamos la tablita de datos que nos proporciona el problema del bufete de abogados. Esta tabla será de utilidad para llenar todas las tablas de las reglas de prioridad de manera correcta.
Pero antes de iniciar los cálculos, vamos a explicar la estructura que van a tener cada una de las tablas de reglas de prioridad. Podemos observar que la tabla tiene 5 columnas. La primera columna lleva por nombre secuencia del trabajo. Esta columna va a ser llenada acorde al orden que tendrán los trabajos acorde a la regla de prioridad. Por ejemplo, PEPS, primero en entrar, primero en servir. Si nosotros recordamos nuestro problema, mencionaba que los trabajos ya vienen acomodados acorde a su fecha de llegada. Entonces, aquí la secuencia de los trabajos sería tal como lo menciona la tabla de datos. Pero en las otras reglas, la secuencia cambiará a partir del criterio de la regla de prioridad. Por ejemplo, la regla TPC se guía a partir de que los trabajos se harán acorde al tiempo de procesamiento más corto. Entonces, el llenado de esta columna cambiará a partir de los datos proporcionados en el tiempo de procesamiento. Posteriormente, la columna que sigue lleva por nombre tiempo del procesamiento de trabajo. Prácticamente lo que vamos a hacer es vaciar estos datos en estas filas a partir de la secuencia que tengan los trabajos. Es decir, si primero está el B, el tiempo de procesamiento debe ser 2 y así sucesivamente vamos a llenar cada una de las filas. Después, la columna tiempo de flujo se calculará a partir de los datos que están en el tiempo de procesamiento. Es decir, si nuestro primer trabajo a realizar fuese el trabajo A, este tiene un tiempo de procesamiento de 6 días. Es decir, que el tiempo de flujo o el tiempo que se lleva elaborando será de 6 días. Posteriormente, si sigue el trabajo B, ese trabajo tarda 2 días en ser procesado. Y para calcular el siguiente tiempo de flujo, vamos a sumar el tiempo de procesamiento del primer trabajo más el tiempo de procesamiento del segundo trabajo para obtener el nuevo tiempo de flujo y así con los demás trabajos. Posteriormente, la fecha de entrega del trabajo la llenaremos con los datos de fechas de entrega que ya están proporcionadas en esta tablita. Y por último, la columna de retraso del trabajo será llenada a partir de una operación que vamos a realizar con lo que es el tiempo de flujo y la fecha de entrega, comparando cuánto tiempo de retraso tienen a partir de los días que se llevan laborando menos los días o el día en el que se tiene que entregar cada uno de los trabajos. Pero tranquilo, muy probablemente esto te pudo llegar a confundir un poco, pero ahorita que comenzamos a hacer los cálculos, prácticamente esto se nos facilitará más de lo que imaginas. Y también vamos a tener que utilizar una última tabla que va a ser las medidas de efectividad, que vamos a calcular nuestros 4 indicadores a través de las fórmulas ya mencionadas. A partir de esta explicación vamos a comenzar a resolver la primera regla de prioridad, que es PEPS. Comenzamos a realizar nuestra tabla PEPS, primero en entrar, primero en servir. Vamos a llenar nuestra tablita a partir de las columnas que ya explicamos. Entonces, la primera columna en llenar es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo es el orden por el cual se van a realizar nuestros trabajos. Como lo estamos realizando a partir del método PEPS, primero en entrar, primero en servir, recordemos que nuestro problema nos marcaba que ya los trabajos estaban acomodados acorde al orden de llegada, por lo cual la secuencia será exactamente la misma. Primero el trabajo A, después el B, después el C, después el D y por último el E. Lista la columna secuencia de trabajo. Posteriormente llenamos la columna tiempo de procesamiento. Esta columna se llena a partir de los datos que ya nos brinda el problema. El trabajo A tarda en ser procesado 6 días. Colocamos el número 6, después el B tarda 2, después el C tarda 8 días en ser procesado, el D tarda 3 y por último el E tarda 9 días. Ya quedó lista la columna tiempo del trabajo o tiempo de procesamiento del trabajo. Después calculamos el tiempo de flujo. El tiempo de flujo lo vamos a calcular a partir de los datos que se encuentran en el tiempo de procesamiento. Nuestro primer tiempo de flujo será igual técnicamente a los días que se tardan en procesar el primer trabajo. Como se tardan 6 en procesar el trabajo A, el tiempo de flujo, los días que se llevan laborando, pues son apenas 6. Para calcular el segundo valor del tiempo de flujo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar los días que ya se llevan procesando más los días que se tardan en realizar el segundo trabajo. Entonces sumaríamos los 6 días de tiempo de flujo más los 2 que se tardan en fabricar a B, el cual me daría un total de 8.
calculamos el tercer dato de tiempo de flujo de la misma manera. Se llevan 8 días más los 8 días que se tardan en el trabajo C, me da un total de 16. Nuevamente, el cuarto valor de tiempo de flujo. Llevamos 16 días más los 3 que se tardan en procesar a D, nos da un total de 19. Y por último, llevamos 19 días más los 9 que se tardan procesando el trabajo E, nos da un total de 28 días. Listo la columna tiempo de flujo. Posteriormente llenamos la columna fecha de entrega del trabajo. Esta columna se llena a partir de los datos que también ya nos brinda el problema. El trabajo A se entrega el día 8, el B el día 6, después el D se entrega el día 18, el D se entrega el día 15 y el E se entrega el día 23. Ok, ya solamente nos hace falta una columna, que es el retraso del trabajo. Esta columna la calculamos a partir de los datos tiempo de flujo y fecha de entrega. Ok, como el primer trabajo tarda en ser procesado 6 días y ese trabajo se entrega hasta el día 8, prácticamente no existiría retraso, por lo cual nosotros tenemos en el primer trabajo 0 días de retraso. Posteriormente, mi segundo trabajo va a estar listo hasta el día 8, pero se debía de haber entregado el día 6. Eso significa que existen 2 días de retraso que se obtiene restando los 8 días, el octavo día donde va a estar listo, menos la fecha de entrega, que sería un valor de 2 días de retraso. Posteriormente, el trabajo C va a estar listo al día 16 y se entrega el día 18, por lo cual tampoco existiría retraso, sería un valor de 0. Después, el trabajo D estará listo hasta el día 19, pero se debía haber entregado el día 15. Eso significa que va a existir un retraso de 4 días. Después, el trabajo E va a estar listo hasta el día 28, pero debía de haber sido entregado el 23. Hacemos la resta, 28 menos 23 significan que nuestros días de retraso serán de 5. Ok, una vez ya llenada nuestra tabla PEPS, debemos de sacar 3 sumatorias. La sumatoria del tiempo del procesamiento, es decir, sumar 6 más 2 más 8 más 3 más 9. Después sumar la sumatoria de los tiempos de flujo. Y por último, sumar también los días de retraso. Ok, ya tenemos listas las sumatorias. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nosotros debemos calcular ahora las medidas de efectividad de la primera regla PEPS a través de las fórmulas que nosotros ya les habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, primero debemos de calcular el tiempo de terminación promedio. Para ello vamos a dividir la suma del tiempo de flujo total, que en este caso son 77, entre el número de trabajos que existan. Como en este caso hay 5 trabajos, lo debemos dividir entre 5. Eso nos da un resultado de 15.4. Posteriormente sacamos la utilización. Para ello dividimos el tiempo total de procesamiento, que es 28, entre la suma del tiempo de flujo total, que es 77, y obtenemos un resultado de 36.4%. Esta medida de efectividad la ocupamos en porcentaje. Después calculamos el número promedio de trabajos en el sistema, que se obtiene a través de dividir lo que es la suma del tiempo de flujo total, que es 77, entre el tiempo de procesamiento total, que es 28, me da un resultado de 2.75. Calculamos el retraso promedio del trabajo a partir de la división de los días de retraso total entre los trabajos que se tienen, que son 5. Eso nos lleva a un resultado de 2.2. Y estas serían las medidas de efectividad para nuestra primera regla PEPS. El análisis de cada una de ellas será una vez que tengamos las 4 reglas de prioridad y sus medidas de efectividad listas. Continuamos calculando nuestra segunda regla de prioridad, el TPC, tiempo de procesamiento más corto. Llenamos la tabla. La columna secuencia del trabajo ahora tendrá un orden diferente debido a la regla de prioridad que nosotros estamos aplicando
que es TPC, tiempo de procesamiento más corto. Es decir, que nosotros o el primer trabajo que se va a colocar en la secuencia de trabajo es aquel que tenga un tiempo de procesamiento más pequeño, más corto. Si nosotros nos enfocamos en la tabla de datos, podemos observar que el trabajo que tiene el tiempo de procesamiento más corto es el trabajo B, por lo cual ese será el primer trabajo que se llevará a cabo y su tiempo de procesamiento es de 2 días. Posteriormente, el trabajo que continuaría sería el trabajo D con 3 días. Después del trabajo D, el siguiente trabajo con un procesamiento más corto es el A, que tarda 6 días. Después de A, se llevaría a cabo el trabajo C, que tarda en procesarse 8 días. Y por último sería el trabajo E, que tarda en procesarse un total de 9 días. Listas nuestras dos columnas de la tabla TPC. En esta ocasión estamos llenando las tablas un poquito más rápido debido a que esto ya se explicó en la tabla PEPS un poquito con más calma. Entonces calculamos el tiempo de flujo. Como nuestro primer trabajo tarda 2 días en ser procesado, esos son los días que se llevan laborando. Posteriormente tenemos 2 días laborando más los 3 días que se tarda en procesarse el trabajo D, nos da un total de 5 días. Después tenemos 5 días en el tiempo de flujo más los 6 que se tardan en procesar el trabajo A, nos da un total de 11. Después llevamos 11 días de tiempo de flujo más los 8 que tarda C, nos da un total de 19. Y por último, los 19 días que ya llevamos laborando más los 9 que tardan en procesar AE, nos queda un total de 28. Listo la columna tiempo de flujo. Después vamos con la fecha de entrega, que se llena a partir también de los datos que se tienen en la tabla. El trabajo B se tiene que entregar el día 6, por lo cual se pone 6 en esa fila. Después el D se debe de entregar el día 15, el A el 8, el C se entrega el 18 y por último el E se entrega el día 23. Después de llenar esta columna, calculamos la columna retraso del trabajo. El trabajo B se lleva 2 días de procesamiento y se entrega hasta el día 6, por lo cual no existe algún retraso. Después el trabajo D va a estar listo el día 5 y se entrega hasta el día 15, por lo cual tampoco existe retraso. Posteriormente, el trabajo A va a estar listo hasta el día 11, debía de entregarse el día 8, por lo cual nuestro retraso sería de 11 menos 8, nos da un total de 3 días de retraso. Posteriormente, nuestro trabajo C se va a estar listo hasta el día 19 y se entregaba el 18. 19 menos 18 nos da un total de un día de retraso. Después, el trabajo E va a estar listo hasta el día 28, por lo cual debe de entregarse el 23, va a existir retraso también. 28 menos 23 nos da un total de 5 días de retraso. Lista nuestra tabla TPC, calculamos las sumatorias del tiempo de procesamiento más corto. Se suman 2 más 3 más 6 más 8 más 9, queda un total de 28. Después se suman las cantidades del tiempo de flujo, que da un total de 65. Y por último también se suma los días de retraso, que nos da un total de 9 días. Listo esto, calculamos ahora las medidas de efectividad de TPC. Empezamos con el tiempo de terminación promedio, dividiendo la suma del tiempo de flujo total, que son 65, entre los trabajos que se tienen, que también en este caso son 5, nos da un total de 13. Posteriormente calculamos la utilización. Dividimos el tiempo del trabajo de procesamiento, que son 28, entre los 65, que es la suma del tiempo de flujo total, que da un total de 43.1. Después, el número promedio de trabajos en el sistema se obtiene dividiendo lo que es la suma de tiempo de flujo total, que son 65, entre el tiempo total de procesamiento, que son 28. Y por último, se calcula el retraso promedio del trabajo, dividiendo la suma del retraso del trabajo total, que son 9, entre los trabajos que se tienen, que son 5, lo cual me da un resultado de 1.8 y quedaría lista tanto la tabla TPC como las medidas de efectividad de dicha regla. Continuamos con nuestra tercera regla de prioridad, que es FEP, fecha de entrega más próxima.
Llenamos la tabla. Nuestra columna de secuencia de trabajo, ahora para poder llenarla nos vamos a centrar en los datos de fecha de entrega para poder realizar el acomodo. Si notamos, la fecha de entrega más próxima es la del trabajo B, que es el día 6, por lo cual el primer trabajo en ser realizado debe ser B. Posteriormente, el siguiente trabajo con fecha de entrega más próxima sería el A, que se entrega el día 8. Después continuaría el D, que se entrega el día 15. Después el C, que se entrega el día 18, y por último el E, que se entrega el día 23. Lista la columna secuencia del trabajo. Vamos ahora con la columna tiempo de procesamiento, que para ello vamos a ocupar los datos del tiempo de procesamiento. El trabajo B tarda en ser procesado 2 días, colocamos el 2, el A 6, el D tarda 3, el C tarda 8 y el E tarda 9 días. Lista la columna de tiempo de procesamiento, continuamos ahora con la de tiempo de flujo. Sumamos los datos del tiempo de procesamiento. Como mi primer trabajo tarda solamente 2 días, el tiempo de flujo que se lleva es de 2. Después, los días que se llevan de flujo, que son 2, más los 6 días de tiempo de procesamiento del trabajo A, nos da un total de 8. Posteriormente, los 8 días que se llevan más los 3 que se tardan en procesar a D, nos da un total de 11. Posteriormente, los 11 que se llevan más los 8 que tardan en procesar a C, da un total de 19. Y por último, los 19 días que se tienen más los 9 que se tardan en procesar a E, nos da un total de 28. Continuamos con la fecha de entrega. Nos vamos a la tabla de datos que nos proporcionaron. El trabajo B, como bien lo mencionamos, se entrega el día 6, el A el día 8, el D se entrega el día 15, el C el día 18 y el E el día 23. Ahora sí, calculamos la columna retraso del trabajo. Como nuestro trabajo B va a estar listo en el día 2 y se entrega hasta el día 6, no existe retraso. Posteriormente, el trabajo A se va a estar listo el día 8 y se entrega el día 8, tampoco existe retraso. Después nuestro trabajo D va a estar listo el día 11 y se entrega hasta el 15, tampoco existiría retraso. El trabajo C va a estar listo hasta el día 19 y se entrega el 18, aquí existiría un día de retraso. Posteriormente nuestro trabajo E va a estar listo hasta el día 28 y se debe de entregar el 23, existirían 5 días de retraso. Después de esto, calculamos la sumatoria de tiempo de procesamiento, tiempo de flujo y retraso del trabajo. La sumatoria del tiempo de procesamiento es igual a 28, del tiempo de flujo es 68 y del retraso del trabajo es de 6. Calculamos las medidas de efectividad de la FEP. El tiempo de terminación, dividimos lo que es la suma del tiempo de flujo total, que son 68, entre los trabajos que son, nos da en este caso un total de 14. Posteriormente, la utilización. Dividimos lo que es el tiempo del trabajo total, el procesamiento, que son 28, entre la suma del tiempo de flujo total, que me da un resultado de 41.2. Posteriormente, lo que es el número promedio de trabajos en el sistema, dividimos lo que es la suma del tiempo de flujo total entre el total del tiempo de procesamiento, que es 28, queda un resultado de 2.42. Y por último, el retraso promedio del trabajo, dividiendo la suma del retraso del trabajo total, que son 6, entre los trabajos, que son 5, me llevaría a un resultado de 1.2. Y quedarían listas las reglas y las medidas de efectividad de nuestra tercera regla de prioridad, que es FEP. Solamente nos queda una regla de prioridad, que es la regla TPL, el tiempo de procesamiento más largo. Llenamos la tabla de esta regla de prioridad. La secuencia de trabajo ahora se va a llenar acorde al tiempo de procesamiento, pero el más largo. Es decir, que el primer trabajo que será procesado será el que dure más días en elaborarse. Si nosotros nos fijamos en los datos de los tiempos de procesamiento, el trabajo que más tarda es el trabajo E, por lo cual será nuestro primer trabajo en ser realizado y tarda 9 días. Posteriormente, el trabajo que tarda más es el trabajo C, que se lleva 8 días en ser procesado. Después continuaría el A, que tarda 6 días en procesarse. Después continuaría el D, que tarda 3 días. Y por último el B, que tarda solamente 2 días. Calculamos ahora el tiempo de flujo.
como lo hemos hecho, como nuestro primer trabajo tarda 9 días en ser procesado, el tiempo de flujo que se llevará será de 9. Posteriormente, los 9 días que se llevan laborando, más los 8 que tardan en realizar el trabajo C, queda un total de 17. Posteriormente, los días que se llevan, 17, más los 6 que tardan en procesar a A, da un total de 23. Después, los 23 más los 3 días que tardan en procesar a D, que queda un total de 26. Y por último, los 26 que tardan en procesar más los 2 de B, nos da un total de 28. Vamos ahora a llenar la columna fechas de entrega del trabajo a partir de los datos de la tabla original. El trabajo E se entrega el día 23. El trabajo C se entrega el día 18. El A se entrega el día 8. El D se entrega el día 15 y el trabajo B se entrega el día 6. Listo el llenado de la fecha de entrega del trabajo. Vamos ahora con el retraso del trabajo. Como mi primer trabajo, que es ese, estaría listo el día 9 y se entrega hasta el día 23, no existe retraso. Posteriormente, el trabajo C va a estar listo en el día 17 y se entrega el 18, tampoco existe retraso. Después, el trabajo A va a estar listo hasta el día 23 y debió de haberse entregado el día 8. 23 menos 8 nos queda un total de 15 días de retraso. Después, el trabajo D va a estar listo hasta el día 26 y debería de haber entregado el día 15, nos daría un total de 11 días de retraso. Y por último, el trabajo B, que va a estar listo hasta el día 28 y debe de haber entregado el día 6, por lo cual quedarían 22 días de retraso. Calculamos las sumatorias del tiempo de procesamiento total, nos da un resultado de 28, tiempo de flujo 103 y por último calcularíamos en este caso el retraso del trabajo, que nos quedaría un total de 48. Obtenido esto, vamos a calcular las medidas de efectividad. El tiempo de terminación promedio, dividimos la suma del tiempo de flujo total, que es 103, entre los 5 trabajos que se llevan, da un total de tiempo de terminación de 20.6 días. Posteriormente, la utilización, dividiendo el tiempo total del trabajo, que son 28, entre la suma del flujo total, que son 103, nos da un total de 27.2. Posteriormente, el número promedio de trabajos en el sistema, calculamos dividiendo lo que es la suma del tiempo de flujo total entre la suma del tiempo de procesamiento, que son 28, que da un total de 3.67. Y por último, el retraso promedio del trabajo, que sería 48 entre 5, que da un total de 9.6. Y quedaría lista nuestra última tabla de la regla de prioridad TPL. Pasaremos a realizar el análisis de las 4 reglas de prioridad. Una vez que nosotros ya tenemos listas las tablas de las reglas de prioridad y sus medidas de efectividad, tenemos que hacer una tabla resumen que contenga las 4 reglas y los indicadores calculados. Para ello, nosotros debemos de analizar indicador por indicador para conocer cuál de estas 4 reglas elegir. Interpretamos los 4 indicadores. En relación al tiempo de terminación promedio, convendrá seleccionar el menor, ya que las empresas buscan finalizar sus trabajos en la menor cantidad de días, semanas, meses. Posteriormente, continúa la utilización. Aquí tenemos que seleccionar la regla que contenga la mayor utilización, ya que las empresas buscan que siempre se utilice su mayor capacidad. Posteriormente, el número promedio de trabajos en el sistema, nos conviene seleccionar el menor, ya que también lo que le conviene a las empresas es que el número de trabajos que estén dentro de las líneas de producción sea el menor posible para que así fluya más rápido. Y por último, el retraso promedio del trabajo, claro está que también conviene la regla que contenga el número menor, ya que no conviene a la empresa tener valores grandes en relación a los días de retraso, porque podría impactar de forma negativa en relación al accionar de las ventas y por ende pérdida de clientes. Si nosotros tuviésemos que establecer una conclusión, podemos observar que prácticamente la regla que le convendría utilizar al bufet de abogados sería la TPC, o el tiempo de procesamiento más corto, ya que esta regla es superior acorde a 3 indicadores, que en este caso son lo que es el tiempo de terminación,
lo que es la utilización y el número promedio de trabajos en el sistema. En el único que no es conveniente es en el retraso, ya que es un poco mayor. La que es conveniente es la FEP, pero se debe seleccionar aquella que sea más conveniente en relación a los indicadores. A manera de conclusión podemos mencionar lo siguiente: las reglas de prioridad tienen una gran aplicación dentro de la industria y a partir de estas reglas, porque pueden existir muchas dudas cuál elegir, si la FEP, TPC, PEPS o TPL, ¿no? Podemos mencionar las siguientes observaciones para poder llevar a cabo un análisis más concreto. Por lo general, el tiempo de procesamiento más corto es la mejor técnica para dos cosas: para minimizar el flujo del trabajo y el número promedio de trabajos en el sistema, pero presenta una desventaja, y es que los trabajos con tiempo de procesamiento más largo podrían retrasarse de manera continua por dar prioridad a los trabajos de duración más corta, y esto puede parecer a los clientes injusto y será necesario realizar ajustes periódicos para efectuar los trabajos más largos. Posteriormente, la regla PEPS, primero en entrar, primero en servir, no califica bien en la mayoría de los criterios, pero tampoco califica particularmente mal. Sin embargo, tiene la ventaja de que a los clientes o a los consumidores les parece justo, lo cual es importante en los sistemas de servicio, ya que el primero en llegar es el primero en ser servido. Después queda la fecha de entrega más próxima. Esta minimiza la tardanza máxima, lo cual puede ser necesario para los trabajos que pudiesen llegar a tener una cierta penalización, ya sea en costos, en pérdidas, ya que prácticamente esto es perjudicial para la empresa. Por lo general, la FEP funciona bien cuando el retraso es un factor importante. Estas consideraciones les podrán llevar a hacer conclusiones más efectivas. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, El Profe Juan, des like al video, compartas con tus amigos, te suscribas también al canal, y si nosotros te podemos ayudar en algún tema en especial, coméntalo en los comentarios para poder realizar un video que sea de tu ayuda. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.